Primer episodio podcast, whatever, de 2026. No he tenido temas o he estado muy para adentro y no tiene sentido tampoco grabar nada cuando no tienes mucho que decir. Ya lo siento porque estoy funcionando con micro de solapa hoy y me muevo más que un guisante en la boca una vieja y probablemente suene frufru todo el rato. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues el tema que tengo y que quiero desarrollar, porque ayer subí en Instagram Reel poniendo, ¿no?, que la capacidad que tenemos para la adaptación, la castración y la domesticación para encajar nos enferma, y la autenticidad en esta vida es medicina. Y esa frase, evidentemente, no es como, ¡ah, qué fácil! No, es tremendamente difícil ser auténtico en estos días de nuestra vida. Porque, bueno, nos castramos mucho, está el tema de lo políticamente correcto, o no, bueno, hay muchas cosas que hacen, muchas costumbres, muchos miedos que hacen que sea muy difícil el plantearte ni siquiera ser más fiel a ti que a las personas que tienes alrededor. Y reflexionando sobre esto, de repente esta semana ha salido la noticia de lo de Deepak Chopra. Está en los Epstein Files, Epstein. Y ya vimos al Dalai Lama. Bueno, hemos ido viendo estas cositas de las que los guruses son, que a ellos les gusta aún ejercer el poder. A cualquiera que tenga una especie de superioridad moral y un puesto de poder en esa superioridad moral, le gusta aún ejercer sus cosas, que yo siempre he estado en contra de los gurús. Y a pesar de que todo el puto mundo me suele encasillar en el englobado del hipismo, diré que yo soy más bien punky. Entonces, soy amiga de la violencia. Solo por dejar. Entiendo el amor, que es el camino que deberíamos tomar en nuestra evolución personal. Tendemos hacia eso, pero para mí la ira es un lenguaje de amor, ordena, creo que la usamos poco y en estos tiempos, evidentemente con cabeza, teniendo el plan de después y todas estas cosas, no vayamos a cagarla como se ha cagado millones de veces, eh, creo que la violencia es el único camino que podemos tomar, la verdad, para cambiar las cosas un poco. Pero bueno, es verdad que en el trabajo de evolución del alma o del crecimiento personal o como lo quieras llamar, bueno, pues hay unas herramientas emocionales que tenemos que desarrollar para no acabar que la ira nos lleve a una hostilidad, que lleve a una violencia en la que nos metamos todo el mundo ahí en una vorágine que no construye absolutamente nada y que de arriba abajo y de abajo arriba acabemos todos otra vez como el Rosario de la Aurora. No es el tema. O sea, el tema es ser cada uno consciente un poquito de sus mierdas. O sea, y esto es pura opinión. Pura opinión. ¿Más válida, menos válida? Es una opinión. Ya está. Y yo necesito soltarlo porque del tema de los gurús ya hablé hace mucho. Yo soy una persona profundamente espiritual. No niego mi sombra, la veo y necesito verla porque mi sombra acabaría, vamos, yo estoy segura de que o te relacionas con personas que piensan de maneras muy distintas a ti y las quieres dentro de ese vínculo de relacionarte, o al final acabarías pensando, pues eso, como un dictador, ¿no? Entonces al final la convivencia con personas que piensan de manera muy distinta y que te muestran que tampoco está bien ejercer la violencia sobre personas que piensan diferente a ti, pues que es una herramienta muy guay
para mantener a raya las ganas de poner a funcionar gasolina y fuego, ¿sí? Entonces, a mí me parece un enriquecimiento brutal. Yo sé cómo soy, sé cuál es mi sombra, sé cuál es mi luz, pero también me gusta relacionarme con personas que piensan de maneras muy distintas, porque creo que ese es el equilibrio, o sea, el ser capaces de me enfado pero no te pego, eh, no sé, estoy triste pero no me tiro por un puente, estas cosas, ¿no? Llevar la emocionalidad y decir las cosas, aunque nos resulten difíciles, y ser auténticos, aunque muchas veces eso suponga, bueno, perder amistades, ¿sí? Porque al final es como, si tú no eres honesto contigo y con las otras personas, si tu sí no es súper verdadero y si tu no no es tan sagrado, como decía Gabor Maté, si tu no no es sagrado, o sea, si no tienes claro por dónde no, tu sí no vale una mierda. Esto me pareció una cosa súper valiosa, ¿no? Y entonces es muy difícil conquistar eso, porque claro, al final estamos educadas en esta sociedad, eh, y es muy difícil quitarte todos esos pesos y ser 100% honesta con lo que sientes. Evidentemente hay cosas que son adaptativas y que en el lugar de trabajo, por ejemplo, si no estás teniendo unas relaciones siendo 100% tú, pero en tu parte laboral sí estás haciendo lo que tú quieres y eres capaz de poner freno y de poner las cosas, los puntos sobre las sillas, digamos, en el momento en el que alguien te trata mal o te habla mal, que esto nos evitaría mucho consumo de antidepresivos. Por ejemplo, el ser capaces de decir a las personas que se están comportando como verdaderos gilipollas, ahora mismo estás siendo un verdadero gilipollas. No te estoy llamando gilipollas, te estoy diciendo que ahora mismo lo estás siendo. A lo mejor estás sobrecargado, no sé cómo ha sido tu día, lo que sea, pero a mí me tratas con respeto. Y esto a la gente le resulta muy difícil. Eh, a mí muchos años me ha resultado difícil en según qué ámbitos, o sea, en según qué ámbitos sí me ha costado. Cada vez estoy más por la labor de, venga, pasemos de pantalla y que esto sea, que la autenticidad permita que se genere armonía, la armonía que se tiene que generar y las relaciones que tengas que sean auténticas y que los espacios sean espacios seguros para ser y todas esas cosas, pero al final esto solo lo podemos hacer empezando a buscar esa verdad interna. O sea, es un trabajo que nadie puede hacer por ti. Nadie tiene por qué leerte, nadie tiene por qué estar prevenido de lo que te pasa. Eso es una cosa tuya y ahí es donde entra la presencia plena y el hacer un camino hacia adentro, para no cargar a los demás con tus mierdas. Pero ojo, y aquí es donde viene mi pelea con el resto del mundo. En el momento en el que te encuentras con un dogma de cómo tienes que ser, ojo, que si quieres ser más falso que un calcetín de poliéster, dale caña, ¿vale? O sea, porque al final la vida es la vida. Y cada uno elige cuáles son sus batallas y a lo mejor hay alguna en un momento dado que no te interesa por lo que sea, lucharla, pues ya está. Eso también es inteligencia emocional. Pero, pero esta movida de deposito el peso del trabajo que tengo que hacer yo en un líder espiritual. No cuestiono nada de lo que dice, no cuestiono la coherencia de lo que estoy escuchando, eh, no permito entrar en mi propio silencio. Amigas, aquí estamos dejando una responsabilidad que es propia en manos de gente que no tienes ni puta idea de quién son. Y, y que se erigen en gurús, esto ya para mí es sospechoso, porque, y ojo, yo repito, soy una persona increíblemente muy espiritual, mucho, o sea, mucho. He leído muchos libros sagrados y me gusta.
soy fan de muchos y muchas profetas que ha habido a lo largo de la vida. Me gusta lo que dicen, me gustan las pelotas que han tenido para decir las cosas, porque la gente que ha dicho las cosas de verdad en cada momento ha supuesto un desafío para los estamentos del poder. Entonces, el ver esto y ver que en realidad los gurús se están llevando bien con las estructuras de poder, no lo sé. A mí eso me hace sospechar. ¿Sí? No tenemos, a lo largo de la historia no tenemos profetas que no hayan desafiado el orden establecido. Y puedo hablar, o sea, me puedo estar refiriendo a David Bowie, o sea, perfectamente, o a Janis Martin, o a Rosa Parks. O sea, quiero decir, personas auténticas que han ocupado espacios y que han sido y que se han permitido ser y que con hechos han sembrado semillas. Y puedes hablar de Jesús, de María Magdalena y de personas de antes o de lo que sea, pero o sea, al final son personas que desafían eh, el orden establecido cuando no está siendo justo con todo el mundo. Y a mí esa es una vara de medir que siempre he tenido clara desde pequeña, que yo era súper fan de Jesús, pero no de las jerarquías. Eh, y ninguna ideología, o sea, nada que acabe constituyéndose en un cajón donde tienes que encajar, a mí me vale. Me gusta mucho ver diferentes puntos de vista, me gusta mucho aprender, pero si algo he tenido siempre como en esta construcción de mi propia autoridad interna, si algo he tenido que me salía de manera natural ha sido el desafío a cualquier persona no coherente que se erigía en líder para algo. En vez de construir en espacios en los que había voces para todos, porque generalmente en los espacios en los que hay voces para todos, pero hay una persona que está destacando, al final esa persona es la que acaba hablando y es la única voz que se acaba escuchando en cuestión de organización y tal. A mí eso ya me da repeluque. Y esto hablo desde los sindicatos de estudiantes que yo decía, pero ¿por qué un señor de 35 años nos tiene que estar diciendo qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, obviamente a mí al final me acaban echando de los sitios porque no puedo evitar hacer preguntas que le son incómodas a todo el mundo. Y precisamente por el profundo respeto a mi propia libertad, respeto profundamente las maneras de estar en la vida de personas que son buenas y que son coherentes con lo que creen. Por eso no es que me cueste estar con personas que piensan de manera distinta a mí, siempre y cuando no hagan daño a los demás. Esto es porque me gusta intentar comprender la complejidad humana y el cómo vive cada persona sus movidas y en los grupos sostenidos en una teoría siempre he visto unas incoherencias que a mí me han impedido formar parte de cosas grandes mucho tiempo en el momento en el que veía incoherencias todo el rato. O sea, asumo que el ser humano es incoherente, no asumo, no me gusta que las teorías no vayan acompañadas de hechos que demuestren de aquello de lo que se habla. Y esto puede acompañar cualquier movimiento. Entonces las etiquetas me cuestan. Bueno, ya está. Total, que claro, he estado viendo pues todo lo que se escribe, ¿no? Como la caída de los velos, la caída de las máscaras de grandes gurús y grandes teóricos y teóricas. Tiendo o intento no poner a nadie en un pedestal, a no ser que vaya con sus sombras de la mano,
Entonces, en cuyo caso puedo poner en ese pedestal a Courtney Love y puedo poner en ese pedestal a Kurt Cobain y a cualquiera que ponga enfrente de todo el mundo y muestre eh, su parte bonita y su parte no tan bonita. A esas personas me gusta ponerlas ahí porque me parece muy valiosa y muy valiente la, la autenticidad. Y vuelvo al tema el tema de la caída de las máscaras, que es en lo que estaba. Eh, es muy curioso, o sea, hace un par de años o hace un año, Chimamanda Ngozi, ¿no? Que era una autora que leía, que han leído mis hijas y tal, de repente iba a recoger a su hijo comprado. A mí me vais a perdonar, pero gestación subrogada es imposible que sepas o que tengas en cuenta neurociencia, las necesidades de los niños y demás, y puedas pensar que nadie anteponga su deseo de ser madre o padre a el bienestar de sus hijos. Y la primera decisión que tomas para ser madre o padre es joderle la vida el resto de su vida a la criatura que está por venir. Eso es lo que es la maternidad subrogada, sin mencionar, claro, la explotación de otras personas por lo que implica un embarazo, que no es cualquier cosa. Entonces, como para mí eso es sagrado y eh, la vida de las personas es sagrada, eh, pues de repente esta señora que está hablando sobre feminismo y sobre tal, que se lee con mucha curiosidad porque precisamente, pues dices tú, una autora negra hablando desde su lugar, haciendo activismo y y siendo quien es, y de repente es, o sea, no estamos hablando de que le guste el bondage, que sería algo que le afectaría a ella misma y ya está, o que le gustase vestirse de criada y que la pegasen en el culo. No, estamos hablando de la explotación de otro cuerpo ajeno, con menos privilegios que el tuyo, para cumplir con un deseo personal. Yo estoy muy a favor de la frustración, creo que nos lleva a lugares muy bonitos el superar retos. No estoy hablando de que sea fácil transitar ciertas cosas, pero bueno, o sea, yo voy a ser meridiana con esto, soy clarísima. Entonces de repente fue como, vale, no puedo volver a leer ningún libro. Me da exactamente igual lo que piensas, porque no hay coherencia en ti. Y esto podríamos sacar muchísimos ejemplos. Y entonces ahora el hecho de que Deepak Chopra, a mí cualquier gurú que venga de un espacio privilegiado, puedo escuchar. Puedo escuchar lo que está diciendo, puedo escuchar su camino de vida, puedo escuchar lo que comparte, pero en el momento en el que me dice tú lo que tienes que hacer, mis oídos se cierran. Es como los consejos que dan los señores de la machosfera, que a los 3 segundos de empezar a hablar se te ha secado la vagina. Pues esto es lo mismo. De hecho es lo mismo. O sea, de hecho es lo mismo. Joder, este es otro tema que quería abrir melón, pero digo, mira, hoy va a ser un espacio maravilloso. Podría profundizar si tuviera otras personas con las que hablar. Ojalá ese momento de compartir con otras mujeres y que esto sea un café en vez de un monólogo constante, pero estos señores que impostan la voz, a ver, es que, a ver, vamos, o sea, necesito poner orden porque es que me abruma la cantidad de pensamientos y sensaciones que me entran cuando escucho a esta gente. Me gusta el lenguaje científico, me gusta. O sea, es algo que me gusta. Me gusta porque muchas veces traduce cosas, ¿no? Que es como que han sido un misterio hasta que, bueno, pues tenemos este lenguaje científico. Y yo una cosa que sospechaba de pequeña, o sea, cuando alguien es homófobo, por ejemplo, o alguien se plantea cómo vive la gente su identidad sexual o tal, yo ya sospecho porque digo, a mí me presentan a una persona y lo último en que pienso es qué hace en su intimidad. O sea,
me da exactamente igual. Conozco a cualquier persona y me suda un pie lo que haga en la cama, con lo cual, ¿cómo me va a importar si una persona es gay o no lo es? Entonces siempre me ha sorprendido muchísimo la actitud de las personas que son homófobas, ¿no? Porque, o de toda la gama de las letras, eh, LGTBIQ+, tengo dislexia, o sea que aprenderme todas es imposible, pero todo el espectro, o sea, en general, ¿no? Tu identidad. Eh, como me ha sorprendido siempre mucho por el hecho de ¿y a ti qué más te da? Quiero decir, cualquier persona te puede tirar los tejos, cualquier persona puede intentar cortejarte eh, y tú siempre puedes decir que no y ya está. O sea, ese es, a no ser que te encuentres con un señor muy insistente y muy pesado que no entiende las respuestas, en cuyo caso a lo mejor necesitaría volver a repetir lengua o así. Pero que no sé, o sea, no he entendido nunca cuál era el fondo del problema con gente que le gusta la peña del mismo sexo. O que hagan combinaciones distintas, ¿qué más da? Y claro, llegó la ciencia y la ciencia dijo, en un estudio con, me estoy inventando la cifra porque no sé, voy a buscarlo. No lo voy a buscar porque si paro me voy de lo que quería decir, pero luego lo intento para poner el estudio eh, en links debajo, ¿vale? La ciencia ha demostrado que precisamente la gente que se declara no homófoba, y esto es un estudio que se hizo con hombres, los hombres que no eran homófobos se les ponían unos sensores eh, y se veía cómo reaccionaba su cerebro a la visualización de porno gay. Y entonces no se activaba nada, ya está, o sea, no era una cosa... Pero a la gente que era homófoba, el 100% de los señores se les activaba la zona que se activa cuando existe una excitación sexual. Es decir, que tú ya mostrando homofobia estás hablando de una tendencia interna sexual que tienes. Entonces, si yo realmente fuese homófoba y un señor y me diese vergüenza, y no quisiese que me asociasen con gente gay, intentaría hacerme el no homófobo solo por no corroborar el hecho de que efectivamente tengo un problema con esa gente, porque lo primero que pienso es en cómo follan. Si pienso en cómo follan, efectivamente mi curiosidad me lleva a otro sitio. Entonces, ¿quién coño eres tú? ¿No? O sea, quiero decir, tenemos ahí un límite entre, que por cierto, el gobierno chino ha declarado, o sea, vamos, que ha reformado el Código Penal y a partir de ahora los señores, las personas que abusen de, que abusen de niños, tienen pena de muerte. Súper a favor. Podríamos mirar los matices. ¿Veis lo que os digo? Lo que os decía al principio. Yo, la violencia es algo que está ahí, que la tengo que mantener a raya. Ese es mi trabajo. Pero no me parece mal. Bueno, a lo que iba. Estos señores que ya viven en incoherencia, veníamos hablando de la autenticidad, ¿no? Y de repente se han creado estas escuelas de seductores. Reconozco que el que más me sale, porque hay un chavalito que los comenta, es este que parece Jafar, no tengo ni puta idea de cómo se llama, no me interesa tampoco, que da muchísimo asco. O sea, entiendo que haya mujeres para todo, pero, o sea, qué grima da este señor, la verdad. Entonces, me sorprende el hecho de que, claro, yo tengo dos chavalas adolescentes. Una ya tiene 16 años. Esto ya lo llevamos hablando, bueno, los cumple dentro de un par de meses. Lo llevamos hablando un montón de tiempo.
que yo decía, vamos a ver, si tú con 14 años viene un chaval de 18 a tirarte los tejos, plantéate qué cabeza tiene ese chico para que con 18 años se sienta atraído por una niña de 14 años, por muy desarrollada que esté, porque al final la relación es persona que se conoce y pone algo en común, persona que se conoce y pone algo en común y se genera una relación. Y esa relación tiene que ser nutrida por ambas partes para que ambas personas, yéndonos a un modelo sencillo, bueno, pues estén bien en ese espacio que se está creando entre esas dos personas. Entonces, una niña de 14 años que está iniciando la maduración de su ciclicidad, si la ha llegado, o sea, y son 6 años, está desarrollando el lóbulo prefrontal, está conociéndose, está conociendo su propio placer, su relación con la vida, quién es, está elaborando su personalidad, desarrollando sus gustos, está construyendo a la mujer adulta que va a ser. Y empieza a salir con un chaval de 18 años. No lo sé. A mí siempre me ha resultado como chocante, como poco. Porque no estamos hablando de una mujer de 40 y un hombre de 60. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de criaturas en desarrollo. Y entonces me sorprende muchísimo que el consejo no sea, si tú lo que quieres es ligar para tener pareja y mantener una pareja y crecer con ella a lo largo de la vida, es siémbrate a ti. O sea, tú vas a traer a este espacio que es la relación tu mochila y lo que traigas contigo. Trabájate, no traigas mierda, no sé, y cultívate. Es decir, no sé, cultiva sentido del humor, cultiva talentos, aprende a bailar, aprende chistes. No sé, o sea, la risa siempre es... desarrolla el sentido del humor, no tengas miedo de ti, de ser quien eres, o sea, no busques una madre en las relaciones. Si buscas una madre en las relaciones, a lo mejor lo que deberías hacer antes de ponerte en común con otra persona es permitir que tu propia energía y tu propio ser madure, para no ser una carga, ¿no? O sea, por cuestión de amor propio. Mm, usa buena colonia, por favor. Por favor, ¿qué les pasa a los chavales con esta colonia que huele a central química? Que es que aturde los sentidos para mal, porque yo recuerdo colonias cuando yo era más adolescente, bueno, más adolescente, cuando era adolescente, un poco más tarde, Fahrenheit, no sé qué, ¡oh, qué horror de colonia! Pero bueno, tú te giras, alguien huele bien y tú te giras, sea quien sea. Pues chico, cosas básicas, higiene, lee un poquito, ten temas de conversación, interésate por la persona, por conocer a la persona con la que estás, no sé, cosas, cultiva este ser que eres para que seas un regalo cuando te pongas ahí en común. Que luego tú tienes ciertas cosas y ciertas movidas que tú quieres para tu pareja, muy bien, vale. O sea, quiero decir, evidentemente, si tú quieres una persona que no tenga muchas relaciones, que tenga pues no vayas a un bar. Puedes ir a conocer personas a círculos de lectura, a misa de domingo, a centros budistas. Y no lo estoy diciendo con sarcasmo, o sea, quiero decir, tú tienes que ser honesto con el tipo de persona que quieres tener en tu vida, que se alinee con las cosas que tú quieres. O sea, es decir, si tú pretendes ir a una discoteca a conocer a la mujer de tu vida y lo que vas a hacer es decirle a una chavala que ya no puede salir más de fiesta porque está saliendo contigo, has ido al sitio incorrecto, porque probablemente si esa muchacha está saliendo de fiesta, a ella le gusta bailar y pasárselo bien y le gusta vestirse y arreglarse y sentirse estupenda.
y ya está, y no lo está haciendo para ti, porque en la mayor parte de los casos suda coño de lo que tú pienses. Entonces, o sea, sé un poco listo. No hagas caso a un gilipollas que se pone un micrófono en una taza en el salón de los Bridgerton. O sea, por el amor de Dios, no sé, poner un poquito a trabajar esas neuronas. Si lo que queréis es conocer a gente, o sea, si tú eres deportista y te apetece que tu churri también lo sea, pues conocerás a gente en clubes de escalada, el club de montaña, en, no sé, el club de triatlón, en el gimnasio, en tal. Porque entonces ya tienes mucho más que ganar y probablemente compartirás ciertas cosas que son valores para ti y tal. Si tú eres vegano y quieres que tu chica sea vegana, pues probablemente hay muchos sitios y muchos clubes y muchos protectoras de animales y sitios donde puedes ir a conocer gente que comparte tus valores. O sea, quiero decir, sé coherente y en la autenticidad es como tú también tienes que decir, ¿qué ofrezco yo? O sea, si yo quiero ser un señor proveedor y tener a una mujer, porque yo soy muy clásico y yo quiero que tú no trabajes y tengo muchas ganas de tener familia. Yo es lo que te digo, eso lo tienes que decir como desde el principio. Y entonces, como hay mujeres de muchas variedades y de muchos tipos, dirá, uy, pues o sea, sí, quiero, o sea, me gusta lo que tú propones, me parece súper bien. En algún momento, cuando mis criaturas crezcan, a lo mejor quiero hacer algo, pero a lo mejor no. A lo mejor encuentras una mujer que sí que quiere ser, quiere que la mantengan. Que es esta cosa de las mujeres tienen que ser de una manera o las mujeres... No, las personas son como son. Tú no las puedes cambiar. Y tú no puedes decidir que tú quieres que todas las mujeres sean así para elegir entre una Pléyades porque, cariño, tú no eres un caramelito de Dios para elegir. La verdad. O sea, ¿quién quiere? No lo sé, no lo sé, hay mujeres para todo, pero es que me entra hasta cansancio, hasta fatiga interna de pensar, pero tú quién cojones te crees que eres para decirle a la mitad de la población cómo se tiene que comportar para gustarte a ti. ¿A quién le interesa gustarte? O sea, para empezar, si a la chavalada y a las juventudes hay algo que se les pueda decir, es gústate a ti. Tú gústate a ti, que es bastante difícil. Y luego ya, pues si a alguien te gusta, se lo puedes decir, oye, me gustas. Te dice, amor no correspondido. Pues ya está, eso no es una ofensa. Te estás ahorrando un montón. Ay, que la vela. A ver. Te estás ahorrando un montón de tiempo. Ahí la autenticidad te ha salvado de hacer el mamarracho un rato y de perder el tiempo si es lo que no querías hacer. Pero tú no puedes ir diciéndole a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. O sea, es que no me cabe en la cabeza. Las mujeres tienen que volver a ser como las de antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin posibilidades, con rencor, morir tristes, explotadas. O sea, no conozco a ninguna abuela, las mías no al menos, que diga, uy, sí, hija, tú ten todos los hijos del mundo y que tú... No, a mí mi abuela no paraba de decirme, hija, ya con dos está bien, tú ten para ti, sé independiente, no tal, porque no, señores, se equivocan si piensan que tiempos pasados siempre fue mejor. No, eso no es verdad, no es verdad. Y además, para ti, sentir que la persona que está contigo quiere estar contigo es maravilloso. Y si alguien se quiere divorciar de ti, también es maravilloso, porque en esa honestidad te está permitiendo que busques a otra persona o que vivas tu vida para ti, pero en coherencia. O sea, es decir, no viviendo una mentira. No sé. Es que, o sea, hay mucho que masticar, porque evidentemente cuando te separas, pues tú empezaste esa pareja teniendo un proyecto en la cabeza que no va a ser, entonces vivirás tu duelo. Nadie dice que no sea difícil,
Pero enfadarte y llamar puta a una porque no te corresponde, porque no le molas igual que te mola a ella y te has arriesgado, se lo has preguntado y te ha dicho que no, no pasa nada. Ya está. Es como, hay hecho tofu, pollo, tal, no sé qué. Pues no quiero pollo, quiero tofu. Ya está. ¿El pollo se va a sentir ofendido? No, porque hay otra gente que quiere comer pollo. Yo elijo tofu. O sea, sí, no sé si se me entiende. O sea, que es como, para mí es incomprensible, a no ser que efectivamente haya una castración muy grande en la de, joder, si se supone que yo soy así, 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 tendría que tener, mira, las malas personas es difícil que, o sea, si eres un idiota pajero y que hueles a culo, pues es muy difícil que ligues. O sea, y no te lo estoy diciendo como un insulto. Es que es muy difícil porque evidentemente el que tratas a las mujeres como objetos inanimados rezuma. O sea, y se nota muchísimo. Ahora, si tú eres un tío aseado, realmente tienes cosas que ofrecer, tienes muchos intereses en la vida, tienes muchas cosas de las que hablar, chico, y el amor se puede encontrar en cualquier lado. O sea, tirando a la basura, sacando al perro, en una feria de turismo, en un Comic Con, O sea, hay gente para todo, de verdad. O sea, hay gente que queda para pasear a perros invisibles. Y hay gente que es adiestradora de perros invisibles. Estamos en ese momento de la sociedad. No sé lo que ha pasado en esas cabezas, pero si eso no te demuestra que hay gente para todo, no sé qué puede hacerlo. Entonces, que tú eres una persona así como más conservadorilla, en plan abuelete, muy bien, consigue un buen trabajo, porque a día de hoy es muy difícil mantener tú sola una familia, consigue un muy buen trabajo, te aseguro que no te va a faltar peña para crear contigo una familia y dedicarse a los niños y estas cosas. Porque ser madre es muy duro, entonces si te quitan la mitad del trabajo y eso es lo que tú querías, pues ya está. Pero, pero ¿por qué esto de la mujer en lo que tiene que hacer la mujer y el hombre en lo que tiene que hacer el hombre? No, no, es que no es verdad. Existen muchísimos tipos de personas, existen muchísimos tipos de aspiraciones. Entonces, no le digas a la gente lo que tiene que hacer, porque no es, o sea, ya está. No hay una coherencia interna en pensar que todo el mundo se tiene que comportar igual. O sea, es obtuso. Es obtuso. ¿A dónde quiero ir a parar? Porque esto, ¿qué tiene que ver con lo que estaba diciendo al principio? Pues eso, gentes. ¿Que los gurús? No. Que la autenticidad es un trabajo personal y que tienes que tener las pelotas, los ovarios, las ganas de conocerte realmente y de trabajar en ti y soltar los yo soy, yo es que tal, yo es que cual, hacerte cargo, trabajar la habilidad de responder, la responsabilidad, trabajarla, hazte cargo de tus cojonazos, joder, no sé. Ay. Y lo dicho, o sea, yo hablo desde pues la ideas que yo tengo o desde, bueno, pues esto, que es una opinión, pero como ser humano que observa, yo hay muchas cosas que no puedo entenderlas, que es que me superan, y luego esta movida, gentes, no ha funcionado nunca poner en manos de otro tu evolución personal. Nunca. No hay ningún área en la que no vaya a haber ninguna persona que se quiera aprovechar del puesto que tiene. O sea, no hay ningún sitio en el que haya una jerarquía de poder
de pasta, de moral y demás, no hay ninguna que digas, esta sí, aquí no hay nadie malo. No. En todos los sitios en los que hay jerarquía de poder intelectual, económica, moral y demás, hay caciques y hay cacicadas y hay caciquistas. Entonces, o sea, son esas personas, sus followers y siempre va a suceder. Entonces, eso va a ser como inevitable. Pero si tú quieres aportar algo para romper como esa tendencia, enciende un poquito tu espíritu punky. ¿En qué sentido digo esto? En que nadie puede decirte cómo tienes que vivir tu vida. Te pueden dar pistas, te pueden dar herramientas, pero al final tú eres quien vas a elegir. Elige bien y elige coherente. Y elegir coherente es elegir de verdad lo que tú quieres, desde tu propia verdad. Aunque sea muy difícil y aunque tú no la entiendas. Y dejamos de lado, evidentemente, las cosas mencionadas anteriormente, o sea, es decir, dentro de la basura humana no estoy hablando de ninguna posibilidad. Estoy hablando de personas normales. Personas. Eso, o sea, mi movida era esta. En plan, no sorprende a nadie que este señor Deepak Chopra quisiese ir a una isla donde un montón de poderosos hacían cosas horribles, terribles. No sorprende a nadie que haya una isla donde señores poderosos hagan cosas horribles. Al menos a mí no me sorprende. La maldad humana está y siempre ha estado, y la bondad humana también. Y esta semana reflexionaba un poco con una persona a la que adoro sobre el mantener la esperanza en las cosas bonitas que tiene la humanidad. Y hay una parte de mi punkismo interno que está diciendo: no te dejes convencer de que solo existe mierda. No te dejes convencer de que todo es malo. No pierdas la fe en la humanidad. Y la clave está en esa palabra. Entonces, igual que soy muy punky, también me encantan los cuentos, las historias fantásticas y los cuentos de hadas. Y confío en los finales felices. Y dentro de la capacidad de aceptación que tengo, a lo mejor yo no lo veo. Ahora que estaré del lado de construir los finales felices, estaré. Y de que no perdamos la esperanza en que se puede encontrar el camino, que se puede encontrar el camino. Y que gentuza va a existir siempre y basura humana va a existir siempre, va a existir siempre. Esto es así. Las utopías no, en ello no creo, pero sí en el trabajo que tú puedes hacer en tu día a día y lo que puedes sembrar, y en la capacidad de comprensión dentro de todas las miradas diferentes que podemos tener. Si hay un pedestal cerca de ti, no te subas. Mantén la mirada curiosa y mantén la escucha curiosa, porque hay veces que te vas a encontrar sabiduría en sitios donde no pensabas que la fueras a encontrar. Y humilde. Que eso, después del chaparrón que he metido, no parece que haya de eso por aquí, pero sí, te aseguro que sí. Pero bueno, te apropias de tus cagadas, y en esa aceptación de apropiarte de tus cagadas, pues es mucho más fácil encontrarte belleza en el mundo. Yo conozco a personas preciosas, pero preciosas con sus oscuridades. Me encanta ese momento de personas preciosas con sus oscuridades.
porque no hay nadie perfecto. Y quien lo parezca no lo es. Y nada, hasta aquí. Voy a dejarlo aquí. No voy a dar más la chapa, que bastante la he dado. Que tengas una semana maravillosa, que tengas un mes maravilloso y escuches esto cuando lo escuches. Quiérete mucho y habítate bien. Un besete.